Práctica 1. Paso 6. Presentación del proyecto. Presentado por Mabel Paola Triana Guerra, presentaba Jenny Patricia Cárdenas, la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Práctica. Presentación. Mi nombre es Mabel Paola Triana Guerra, soy de la licenciatura en Matemáticas del CEAT Sur Ibagué. Mi propósito como docente es lograr un gran conocimiento en el área de matemáticas fuerte en valores y experiencias educativas, las cuales me permitan cambiar la perspectiva que tienen los estudiantes acerca de las matemáticas y sus aplicaciones. Respecto a este curso, pues espero reforzar mis competencias. La idea es que siendo una futura docente se me facilite el poder utilizar didácticas y herramientas con las cuales mis estudiantes puedan aprender de una forma más fácil y significativa. El material didáctico, la planificación y la implementación. En la planificación en el momento 1 se planteó el marco teórico. Voy a plantear 3 de los que se eligieron, 3 autores. Fue Sandoval Gutiérrez del 2004, que indica que la suma es de gran importancia al igual que la aritmética, la álgebra, la estadística y el cálculo, pero pues considera que la suma y la resta son la base para poder llegar a conocimientos más abstractos y además que son de gran utilidad para la vida diaria. Me pareció interesante porque pues respecto al material que se planteó, pues realmente es el propósito el que se estaba llevando. Respecto a Méndez Bravo, en 2006, indica: todos los días me encuentro con niños que les temen a las matemáticas. Es tan cotidiano esa percepción que ya nos extraña como educadores esta situación. Entonces al momento pues se surge escuchar constantemente lo mismo, esos paradigmas de que las matemáticas son difíciles y no, lo que hacemos es como crear unas buenas bases desde pequeños para que este tipo de paradigmas pues no se generen al momento. Respecto a Martín, en el 2013 indica que la didáctica de las matemáticas ha cambiado totalmente desde sus inicios, ya que ambiguamente se sentaban los niños en la escuela de manera individual durante prácticamente toda la jornada escolar y tenían que atender a todo lo que se les explicaba al maestro. Lo mismo, se utilizaba mucho el método tradicional. No se utilizaban pues al momento lo que nos puede ofrecer un modelo como el modelo constructivista, modelo en base a proyectos, que ya como que incluyen más al estudiante. El estudiante es como ya un factor principal en su proceso de aprendizaje. Entonces elegimos esos 3 autores que al momento se especificaron con más detalle en el trabajo. En el momento 1 también nos planteaba el marco conceptual. Entonces pues el marco conceptual está el término de la suma. Como ya saben, pues la suma o adición es la operación matemática que resulta al unir una o varias cantidades. También se pueden utilizar, digamos, palabras claves como agrupar, ordenar, agregar. Aquí también tomamos el término de los sumandos, que son los términos de la suma o adición, que es la reunión de uno o más conjuntos. Y pues el signo más, que es muy importante, que se coloca entre los sumandos y pues se utiliza para identificar los números positivos. Todo eso también se le pues es de conocimiento de los estudiantes al momento. Debe ser de conocimiento para poder aplicar la unidad. Aprendiendo a sumar, interactuando con el contexto diario. En el momento 2 pues se nos planteaba ponerle un nombre al material didáctico y fue el nombre que se eligió para el material. Planificación en el momento 2, objetivos de aprendizaje. Entonces el objetivo general fue formular y resolver situaciones problema utilizando la suma como operación básica y situándose en diferentes contextos de la vida cotidiana. En los objetivos específicos se utilizó se trató de utilizar la taxonomía de Taxon, que sería identificar la suma en el contexto de la vida cotidiana y como operación básica, describir los componentes de la suma y su uso en el contexto, relacionar la suma con situaciones que se proponen y con los factores que componen la suma, analizar la suma como operación en el contexto y es capaz de dar solución a diferentes situaciones.
Inventa situaciones que conlleven a utilizar la suma como herramienta para dar una solución a situaciones planteadas. Interpretar situaciones con problemas y operaciones con suma dando una correcta solución haciendo uso de la herramienta didáctica. La planificación en el momento 2 se nos pedía realizar un cuadro de fases. En el cuadro de fases pues se debía indicar el nombre de la fase, objetivo de aprendizaje, actividad, evidencia de aprendizaje y resultados. Para la fase 1, el título de la fase 1 fue la suma en el contexto de la vida diaria. El objetivo de aprendizaje reconoce las bases previas que tienen los estudiantes respecto a la suma y su capacidad de ubicarse en algún contexto con cantidades que se le propongan. Las actividades en toda la fase siempre se dividieron en parte 1 y parte 2, que al momento las voy a explicar con más detalle. En la evidencia de aprendizaje, pues reconoce los números en su forma matemática y sus representaciones por objetos. Identifica situaciones de la vida cotidiana, identifica en qué situaciones se puede utilizar la adición. Y es capaz de darle solución a las situaciones donde se debe operar la suma. Los resultados esperados al final, entonces el estudiante es capaz de reconocer la suma en contextos diferentes que se le planteen, además que genera ideas respecto a la adición. Aquí está la actividad del paso 1, que se generó una lluvia de ideas. Todos los estudiantes pues tenían que generar una palabra clave respecto a la adición. Se preguntó qué era la adición, qué entienden por suma, cuáles son las partes de la suma. Y el paso 2 de la actividad indicaba que debían dibujar en una ficha que se les entregó como de ajedrez. Debían dibujar esa ficha y crear pues una situación, problema, que ellos tenían que resolver. Correcto, en la planificación en el momento 2, la fase 2 pues se llamó la historieta y la suma. Identifica situaciones concretas que implican situaciones para la vida diaria, que es comparar. Entonces también se dividió en parte 1 y parte 2. Bueno, aquí están pues al momento las evidencias de aprendizaje, reconoce las partes de la suma y su correcta ubicación. Respecto a los resultados, pues el estudiante es capaz de identificar a través de imágenes lo que sucede en el contexto que se le ubica y es capaz de ser inductivo, o sea, saca sus propias conclusiones respecto a esto y se puede situar en el contexto. La actividad se dividió en paso 1 y paso 2, entonces en el paso 1 debían identificar la guía que se les propuso, entonces qué situación propone, cuáles son los personajes, cómo podemos ayudar al personaje, cómo incluyéndolos en ese contexto de la guía para generarles mayor interés. En el paso 2 pues ya debían completar la guía, debían ellos mismos ubicar los factores que debían poner y argumentar pues la solución a cada problema. Igualmente pues otra motivación es colorear la guía. Autoría. En el momento 2 en el cuadro de fases, entonces la fase 3 se llamó la suma con números hasta 10, el árbol de las sumas. Entonces uno de los objetivos de aprendizaje es reconocer la herramienta didáctica árbol de la suma como un apoyo en su proceso de aprendizaje. Hay dos más que están aquí, como ustedes los pueden evidenciar. En la actividad 2 pues nuevamente se dividió en parte 1 y parte 2. Siguen pues al momento las evidencias de aprendizaje. Una de ellas es identifique y escribe los números del 1 al 10. Otra, pues aquí ya como ven hay 3 más evidencias de aprendizaje. Es capaz de ubicar operaciones en el árbol de las sumas. Respecto a los resultados, pues entonces queremos que el estudiante sea capaz de seguir instrucciones reconociendo la escritura de los números tanto del 1 al 10 como números también del 1 al 20, que sepan nombrarlos y escribirlos a la vez. Igualmente las partes que componen la suma, ya que debían pues ubicar al momento unas tiras que ya les voy a explicar para qué eran. El paso 1 de la fase 3, entonces era construyamos el árbol de las sumas, identificamos las partes que utilizaremos para construir el árbol de las sumas. Entonces estaba el tronco, la copa, las tiras de cartulina y las tiras de cartulina para los signos. Igualmente ahí siguen las instrucciones pues que se le dieron los estudiantes a cada uno de ellos. En el paso 2 pues el funcionamiento del árbol de las sumas, corre las tiras de cartulina de los números para plantearse diferentes operaciones, ubicar el árbol de las sumas las siguientes operaciones.
entregó, que fueron los materiales para poder realizar la planificación. Entonces el momento 2 del cuadro de fases fue la cuarta fase, nos permitía pues evidenciar que habían aprendido ellos. La cuarta fase se llamó resuelve, suma, recorte y resuelve rompecabezas. Entonces aquí uno de los objetivos de aprendizaje es aplicar los conceptos de suma en ejercicios propuestos con un material didáctico como un rompecabezas. Y aquí pues también queremos que utilizaran de forma correcta el árbol de las sumas para poder desarrollar la actividad. Entonces también se divide en parte 1 y parte 2. Aquí están las evidencias de aprendizaje. Entonces reconoce la estructura de la suma, aplica el árbol de las sumas, resuelve todas las operaciones que se les plantean y pues organizan de forma correcta al final el rompecabezas. Uno de los resultados de aprendizaje que queríamos es que el estudiante es capaz de relacionar herramientas didácticas como el rompecabezas y pues utilizar el árbol de las sumas también para poder llegar a ese planteamiento. Sí. Nuevamente les voy a indicar qué fue la herramienta pues que se planteó. Correcto, entonces en el paso 1, entonces el estudiante tenía que reconocer las guías, sus componentes, la parte recortable y pues la parte que debían operar. Se identifican las sumas propuestas. En el paso 2 se opera cada operación planteada con ayuda del árbol de las sumas, se identificaba cada resultado y con los resultados obtenidos construíamos el rompecabezas y nuevamente como un incentivo que ellos pudieran colorear ese dibujo. Los formatos que se les presentaron los tomamos de Docenteca. En la fase de planificación en el momento 2 también se pedía el cronograma de actividades. Entonces pues ahí les puedo indicar el cronograma de actividades que se realizó con respectiva fecha, los recursos de clase, los instrumentos de recolección y los espacios o recursos solicitados, con las 4 fases que se implementaron. Bueno, llegamos a la fase de implementación. En la fase 1, que se llamaba la suma en el contexto de la vida diaria, pues en el paso 1, respecto a mi experiencia, pues los estudiantes participaron en cada pregunta con conceptos básicos que se les daban respecto a preguntas generadoras que planteaban las situaciones. Algunos de ellos, no todos, identificaban situaciones en las que podían o no utilizar la suma y pues al momento de eso iba generando como cierto tipo de retroalimentación entre ellos y podían pues como aclararse en cada uno sus ideas y generar pues una buena disposición para los que de pronto estaban como confundidos. En el paso 2 pues los estudiantes se puede identificar que identifican cantidades, ya sea que fueran representadas en número o en objetos, o sea digamos ya sean puntos, manzanas, peras, los identificaban de manera correcta. Rápidamente se ubicaban de pronto en un concepto, podían ubicar, digamos, dar ejemplos respecto a qué podían sumar en la vida diaria o en qué contexto podían utilizar la suma. También pues identificaban los términos como los sumandos, total, resultado, que todos pues realmente con esa retroalimentación la mayoría del grupo pudo tener un resultado exitoso. Respecto pues más o menos a la conclusión de la fase 1, entonces el proceso de aprendizaje de los estudiantes se ve relacionado con los ámbitos mencionados, ya que al hacer la aplicación de una retroalimentación con lluvia de ideas se identifica en el ámbito académico las fortalezas y el aprendizaje que han venido adquiriendo respecto a lo largo del proceso educativo de lo que se implementó con ellos en esta implementación. En la fase 2 la historieta y la suma. En el paso 1 pues los estudiantes se mostraron participativos, identifican de manera positiva los personajes que se iban pues relacionando en la guía y pues respecto a la historieta les va creando como una fascinación de saber cómo lo pueden ayudar. En el paso 2 pues algunos estudiantes se identifican rápidamente lo que debían realizar, indagan, se dan opiniones, fue algo muy chévere de que los estudiantes pues fueran como creando ese concepto y desarrollando la guía respecto a la colaboración entre grupos. Fue muy bueno y desarrollaron muy bien la actividad. En ese momento la conclusión de la historieta y la suma pues es que el proceso de aprendizaje planteado y ubicado al estudiante en el contexto le proporciona que él vaya creando un buen aprendizaje significativo en situaciones que le impliquen pues plantear la edición ya sea en un contexto sí, educativo, ya sea en su contexto de la vida diaria. Eso les va creando como ese tipo
de información y cómo desenvolverse. ¿Hay alguna evidencia de lo que se indicó? En la fase 3 la suma con números hasta 10, pues en el paso 1 los estudiantes se motivan porque ven las figuras, porque van a generar algo más, no saben qué van a realizar, pero pues fue muy bueno pues la motivación que ellos tenían. En el paso 2 pues los estudiantes ya fueron generando de manera positiva respecto a llenar las tiras, que había que llenarlas con números del 1 al 10, números del 1 al 20, escribir el signo más, todo eso se fue, pues realmente fue muy bueno, y los que de pronto no tenían un cierto conocimiento se iban apoyando con los herramientas didácticas, facilitan el aprendizaje de un individuo de manera significativa en lo académico y genera pues una disposición positiva para poder aprender y para poder identificar. Planteo. Aquí más. En la fase 4 resuelve suma, recorte y resuelve rompecabezas. Pues en el paso 1 los estudiantes adquieren conocimiento a lo largo de la unidad respecto a términos de la suma, su estructura, desarrollo y su ubicación en el contexto. Y pues también se ayuda con el árbol de las sumas. En el paso 2 pues los estudiantes vienen relacionando resultados en cada operación realizada, identifican la regleta de sumas correctamente, tienen ese pensamiento lógico matemático ya un poco más desarrollado y son capaces de ubicar cada ficha respecto al resultado. Entonces, es ideal para los estudiantes de grado primero que su aprendizaje en el tema adición quede completamente claro, ya que es una base fundamental para su desarrollo a futuro en el área de matemáticas y otros temas más complejos, porque van a pues utilizar este tipo de operaciones, pues siempre van a estar presentes, ya sean grados mayores. Entonces es importante que ellos también y que sepan de que hay herramientas que les pueden facilitar su sistematización de que queremos hacer la sistematización. Entonces aquí está planteado la respuesta que se generó para esto. Vamos a ver qué experiencia queremos sistematizar. Entonces la experiencia que queremos sistematizar es las vividas en el transcurso de la práctica pedagógica 1. ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan? Entonces el aspecto con mayor importancia es la experiencia vivida en el aula con los estudiantes y el proceso de categorización en el aula. Información, pues audios, diarios de campo, cuadernos de práctica, categorización de los procedimientos vamos a seguir. Pues entonces aquí están los procedimientos. Elegí uno, 5 procedimientos al momento. Entonces identificar, revisar, extraer, identificar e identificar de cada uno, como lo podemos evidenciar al momento. Entonces reconstruimos la historia. Aquí hice más o menos un resumen de lo que pasó pues desde el principio, desde que llegué con los estudiantes hasta el proceso de desarrollo. Pues eso estaba un poco más detallado en el trabajo final. Bueno, pues se organizó respecto a esta experiencia de objeto de análisis. Entonces, pues la experiencia categorización, planificación, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 en la implementación. Muy bien, entonces reflexionar a fondo, realizar análisis y síntesis. Entonces realicé respecto a la orden y clasificación, entonces respecto a categorización, la planificación, la implementación en la fase 2, la implementación en la fase 3, la implementación en la fase 4. Ahí están pues más o menos resumido lo que se trata de indicar en cada uno y lo que pasó pues en cada fase. Las reflexiones a fondo de por qué pasó lo que pasó. Entonces nuevamente con la clasificación que se hizo en la categorización, entonces nuevamente la categorización, planificación, fase 1, implementación, y en cada una pues se indicó las reflexiones en cada momento 3 y en la fase 4. El momento pues como lo pueden identificar, puedes resumir un poco lo que los puntos de llegada, entonces formular conclusiones y recomendaciones. Entonces el proceso de aprendizaje de los estudiantes se ve relacionado con los ámbitos mencionados, ya que al hacer la aplicación de una retroalimentación con lluvia de ideas se identifica en el ámbito académico las fortalezas y aprendizajes que han venido adquiriendo.
Entonces, al momento, pues respecto a los productos de comunicación, pues hacer el video, recopilación de la sistematización de las experiencias de práctica 1, el proceso de categorización, planificación e implementación, recursos como audios y fotos que fueron los que vimos antes. Las conclusiones, es decir, una de ellas es que la matemática en el grado primero es fundamental ya que se crean bases para los siguientes cursos. En esta unidad nos enfocaremos en la suma como la operación básica aplicada a la vida cotidiana y sus reconocimientos en el contexto matemático y sus diferentes representaciones. La segunda conclusión viene por generar actividades que nos permitan que los conocimientos, nos permitan pues, reconocer los conocimientos previos de los estudiantes. En la segunda conclusión podemos indicar de que los estudiantes se motivan cuando pasan de algo tradicional a ellos poder que se les plantea como puede ser en el modelo constructivista. En la siguiente conclusión podemos más o menos resumirla que el proceso de aprendizaje planteado y ubicado del estudiante en el contexto él proporciona que vaya creando cierto tipo de aprendizaje significativo y pues no solamente le sirve para el ámbito educativo sino para la vida también. En la siguiente conclusión podemos indicar de que las herramientas didácticas pues facilitan el aprendizaje, que es algo muy interesante y insisto en lo del modelo constructivista que es demasiado bueno para generar un aprendizaje. La bibliografía, pueden está la bibliografía que se entonces aquí está pues elaborado por Mabel Paola Tronaguera, sitio pues el Colegio Gimnasio Moderno Infantil, práctica 1 proyecto final. Muchas gracias.